Muy buenas tardes, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les da la bienvenida la profesora Gabriela Roja Castillo a esta sesión virtual de clases en el área de ciencia y tecnología. En esta oportunidad vamos a trabajar el curso de química para los estudiantes de primero de secundaria del Colegio Andino. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos da de estar en contacto, uniéndonos a través de esta plataforma virtual. Vamos a iniciar nuestra sesión, queridos estudiantes. Como ustedes son conocedores, estamos haciendo la primera sesión de este cuarto bimestre. Por lo tanto, vamos a conocer nuestros sílabos. ¿Correcto? Sílabus del cuarto bimestre. La duración de este sílabus es a partir del 12 de octubre hasta el 18 de diciembre. Los valores que estamos practicando en este bimestre: empatía, solidaridad y justicia. Empatía. Tenemos con los miembros de la familia, con los compañeros, los hermanos, los padres, tenemos que practicar este valor, empatía. Sabemos que esta situación de coyuntura que estamos viviendo está alterando, está estresando a las personas y a veces estamos reaccionando de una manera de repente que no es lo normal. Hay que entender, hay que comprender, hay que ser empáticos en esta situación. No hay que responder de repente de la misma manera agresiva o dañando a las personas. Hay que comprender ello, ¿correcto? Solidaridad. Ahora que tienen la oportunidad de estar en casita, compartiendo los momentos, cada momento con los padres, con los hermanos, con los que forman parte de nuestra familia, hay que ser solidarios, hay que apoyar en las labores, hay que apoyar en las cosas que ustedes pueden hacerlo, sin que te pidan, sin que te manden, sin que te ordenen. Hay que ser solidarios. Justicia, siempre buscar las cosas correctas. Debemos acostumbrarnos a ello, las cosas correctas. Muy bien, jóvenes. Entonces, esperemos que estos valores tienen que estar bien grandecitos en nuestros cuadernos. Cuarto bimestre, la carátula, los valores. Por favor, descarguen, porque está ya colgado el sílabus en el aula virtual y lo tienen que colocar en sus cuadernos para poder tener presente cuáles son los temas que vamos a trabajar, y principalmente en la parte inferior estamos teniendo los criterios de evaluación que ustedes tienen que tener presente. ¿Qué es lo que se les está evaluando? En este cuarto bimestre, jóvenes, vamos a trabajar el tema 19, 20, 21, 22. Viene la evaluación mensual. Luego tenemos el tema 23, 24, 25, 26 y va a venir la evaluación bimestral. ¿Correcto? Como ya les acabo de decir, tienen que imprimir, colocar en el cuaderno este sílabus o de lo contrario, copiarlos. Pero tiene que estar en el cuadernito. Muy bien, jóvenes, una vez conocedores de nuestro sílabus, ahora vamos a también recordar y tomar nuestros acuerdos en cuanto a las normas de convivencia. Ya los demás maestros también deben haberle hecho presente cuando vamos a iniciar, tal vez el día de hoy no, sino la siguiente semana, vamos a iniciar Zoom. Todos, por favor, deben tener sus cámaras encendidas al momento de empezar nada más Zoom. Llamamos la asistencia, luego ustedes pueden cerrar sus cámaras. Pero al momento que vamos a preguntar, en cualquier momento vamos a pedir a un estudiante que encienda su cámara y debe encenderlas, ¿correcto? Debemos tener nuestro libro de trabajos, nuestros libros al costado para poder trabajar. El espacio donde tú vas a trabajar debe ser limpio, debes contar con todos tus útiles escolares para que tu trabajo sea eficiente. El chat que vamos a trabajar, tanto para las respuestas, para los comentarios, para lo que ustedes puedan manifestar, tiene que ser a través del chat privado. Durante la explicación o el desarrollo de la sesión, vamos a trabajar, vamos a tener, por favor, los micrófonos apagados. Y al momento que vamos a intervenir, ahí sí vamos a pedir que enciendan sus micrófonos. Para pedir la palabra, si ustedes desean intervenir en clases, ¿no? Deberán levantar la mano. Eso es en el momento en el que vamos a trabajar o estamos en la sesión.
pero al momento que ya empiece el trabajo interactivo, todas las cámaras van a estar encendidas y podemos participar. Si ustedes van a encender las cámaras para poder visualizarlos, no deben usar fondos virtuales. Eso no se usa para las sesiones, ¿correcto? Muy bien. Teniendo claro conocedores de nuestro sílabus y ahora de nuestras normas de convivencia, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Como ustedes saben, toda sesión tiene un propósito, ¿correcto? Y el propósito de la sesión del día de hoy es que al término de esta sesión, jóvenes, ustedes van a estar en la capacidad de entender a las reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? La importancia de ellos en la formación de los compuestos que usamos en nuestra vida diaria. Ustedes deben tener claro, jóvenes, de que toda sesión, toda clase que realizamos en el colegio es para que ustedes puedan entender, puedan aplicar en la vida diaria. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre reacciones químicas y ello tienen que lograrse. El propósito de hoy se tiene que lograr y para ello tienen que estar atentos a la sesión. Muy bien, esperemos que sea así. Por ello, vamos a iniciar. Vamos a iniciar mencionando, jóvenes, que el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es un tema, diremos, pues, uno de los más importantes en el curso de química. ¿Por qué? Porque vamos a entender que todo lo que ocurre a nuestro alrededor, cuando hablamos de la transformación de la materia, estamos hablando de química. Estamos hablando de reacciones. Toda transformación química de la materia es una reacción. Por ejemplo, como nos plantea nuestra pregunta del día de hoy, me dice, ¿cómo ocurren las transformaciones de la materia? Por ejemplo, nosotros hemos hablado de la energía, por ejemplo, la energía fósil en el combustible. Para que este combustible pueda dar la energía a un auto, ¿qué tiene que ocurrir? Reacciones químicas. Cuando nosotros consumimos nuestros alimentos, vamos a almorzar, vamos a desayunar, estamos consumiendo nuestros alimentos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se transforma esos alimentos en energía? Tiene que haber una reacción química. Para la producción, para la formación de los productos de limpieza, para el jabón, para la lejía, que ahora son sumamente importantes, para el champú, la crema dental. ¿Cómo se forman estos? A través de reacciones químicas. Entonces diremos que casi todo lo que ocurre o todo lo que está rodeándonos y donde hay la transformación química de la materia se va a deber a reacciones químicas. La formación, como cuando nosotros consumimos un medicamento y pueda de repente combatir a una enfermedad que estamos padeciendo, este medicamento va a tener que reaccionar dentro de nuestro cuerpo, o sea, hacer una reacción química. Entonces, el tema, por eso le decimos, el tema que estamos trabajando es sumamente importante en el curso de química. ¿Ya? Vamos a hablar entonces, jóvenes, de las reacciones químicas, principalmente de los tipos de reacciones químicas. Tema 21. Una reacción química se produce cuando dos o más sustancias se combinan transformando su composición y obteniendo una sustancia nueva. Eso es lo preciso y lo primordial, estudiantes. Para hablar de una reacción química, toda reacción química se va a producir cuando dos o más sustancias se van a combinar, se va a transformar en una sustancia nueva que va a tener composiciones diferentes. Por ejemplo, en la fotosíntesis, en la respiración, en la digestión, en la lluvia ácida, en la oxidación de los metales,
en la combustión, por ejemplo, al quemar un papel. ¿Ya? Va a ser el origen de productos nuevos. Por ejemplo, en la fotosíntesis. La planta va a utilizar la energía del sol, va a necesitar el dióxido de carbono, toma por las raíces el agua. Luego, dentro de la hoja, principalmente dentro de la clorofila, va a haber una reacción química. Y se va a transformar estos componentes, se van a transformar en otras sustancias nuevas. Por ejemplo, carbohidratos y oxígeno. ¿Correcto? Carbohidrato podemos ver, por ejemplo, en una manzana. Nosotros nos estamos comiendo una manzana. Esos son los carbohidratos que ha formado, que ha transformado esta plantita en este proceso de fotosíntesis. Por lo tanto, en este proceso de fotosíntesis hay una reacción química. Porque hay sustancias, 2 o más sustancias que se han transformado en productos nuevos, sustancias diferentes a las iniciales. Entonces estamos hablando de una reacción química. ¿Correcto? Al quemar, tengo la madera y vamos a combustión. ¿Correcto? ¿Qué es lo que tiene que actuar? ¿Qué componentes hay para que pueda haber combustión? El oxígeno. Porque si no hay oxígeno, no arde. El oxígeno, la composición de la madera. ¿Y qué tiene como resultado? El dióxido de carbono, la energía calorífica, que van a ser diferentes a las sustancias iniciales. El oxígeno es diferente al CO2. La madera es diferente al calor, al fuego. Entonces, el producto son diferentes a las sustancias iniciales. ¿Correcto? Entonces, ahí estamos hablando de reacciones químicas. Como les vuelvo a decir, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, donde la transformación de la materia es reacciones químicas. ¿Ya? Si nosotros respiramos, estamos respirando, ¿qué absorbe mi cuerpo? Oxígeno. ¿Y qué voy a eliminar? CO2. Pregunto, ¿el oxígeno es igual al CO2? Sustancias diferentes, que quiere decir que dentro de nuestro cuerpo ha ocurrido reacciones químicas. En la digestión, nosotros estamos consumiendo nuestros alimentos. Esos alimentos se van a transformar en energía, nos van a dar la fuerza para poder realizar nuestras actividades. Pregunto, ¿cómo ese alimento, esa taza de Quaker, el pan con queso que hemos consumido en el desayuno, se ha transformado en energía? ¿A través de qué? De una reacción química. ¿Correcto? Entonces, como dijimos en la introducción, estamos en un tema muy importante para química. Porque es en sí el punto de inicio, porque es en sí la ley de la vida, las reacciones químicas. Las reacciones químicas va a ser la ley de la vida. Vamos a estar constantemente chocándonos y tratando a las reacciones químicas. Muy bien. Continuamos entonces. Para poder hablar de reacciones químicas, jóvenes, tenemos que hablar de evidencias. Así como ahora ustedes, ¿no? Para yo poder saber que ustedes me están logrando y están atentos a clase y están logrando aprendizajes, yo necesito sus evidencias. ¿Y cuáles son? Sus cuadernos con el resumen de las clases. Otra evidencia, los libros desarrollados. Otra evidencia, el examen mensual, examen bimestral. Otra evidencia, sus 3 diarios. O sea, son cositas que me da a entender que tú estás aprendiendo la lección. ¿Correcto? Pero cuando hablamos de reacción química también debe haber evidencias. Me va a dar una muestra que realmente hay una reacción química. Por ejemplo, cuando unimos 2 sustancias y podemos ver un cambio de color. Cuando cambia de color, hay una reacción química.
Cuando hay desprendimiento de un gas, por ejemplo, agregamos algo a una sustancia y empieza a emanar una cantidad de gases. Otra evidencia de que hay una reacción química es que si yo voy a unir sustancias, en la parte del fondo se va a concentrar como una especie de precipitado. ¿Ya? Precipitación. Y también otra evidencia de reacciones químicas, cambios de energía, temperatura. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, necesitamos evidencias. Por ejemplo, si yo voy a unir dos sustancias y ya emana luces, calor, estoy hablando que es una evidencia. Entonces, me está dando una muestra que acá hay una reacción química. ¿Correcto? Otra evidencia. Si yo agrego sustancia a otro y cambia de color, el cambio de color ya me está indicando que hay reacción química. Es una evidencia. Están reaccionando las dos sustancias, por eso hay un cambio de color. Y también, si yo agrego, por ejemplo, una sustancia a otra y veo que hay desprendimiento de gases, por ejemplo, en un sal de Andrews, o una pastilla efervescente, le agrego a un vaso con agua y empieza a emanar burbujas de aire o de gases, es una evidencia que estamos frente a una reacción química. ¿Correcto? Entonces, siempre toda reacción química, para poder saber que hay reacciones químicas, tiene que haber evidencias. Pero en algunos casos se puede observar y en otros no. Por ejemplo, no todos van a emanar gases, ¿no? Pero puede cambiar de color, puede cambiar de temperatura. Por ejemplo, nosotros agregamos algo y vas a ver que el vaso se va a calentar. Entonces me da a entender que hay una reacción química. Son evidencias. ¿Correcto? Estas reacciones químicas, jóvenes, se van a tener que representar a través de ecuaciones matemáticas. Porque cuando ustedes van a ir a dar un examen de admisión o van a tener que realizar una ecuación, una reacción química, lo podemos hacer de esta manera, pero también tenemos que representarlo matemáticamente. Cuando vamos a ir a dar un examen de admisión, en los exámenes de admisión no te van a dar de repente de manera gráfica, te lo van a representar las reacciones químicas a través de fórmulas matemáticas. Es por eso que las reacciones químicas se va a utilizar o se va a representar a través de ecuaciones químicas. ¿Correcto? Las ecuaciones químicas va a ser la representación de una reacción química, matemáticamente. En toda ecuación, ustedes saben qué es una ecuación, ¿no? En matemáticas, siempre cuando hay una igualdad. Cuando hay una igualdad. En toda ecuación química existen sustancias que ingresan, que se llaman reactantes, y sustancias que salen, que se llaman productos. Por ejemplo, para la formación del agua, ¿qué elementos, qué átomos intervienen en esta sustancia? Vamos a ver que intervienen el hidrógeno y el oxígeno. Estos átomos se conocen como reactivos o se conoce como reactantes. Y el agua se conoce como producto. Podemos decir que estos son los ingredientes y este es el producto en una reacción química. Por ejemplo, voy a preparar un queque. ¿Cuáles serían mis reactantes? La harina, la leche, el huevo, el azúcar, la mantequilla. ¿Y cuál es el producto? El queque. ¿Ya? Podemos decir que a los reactivos o los reactantes se le conoce como que fuesen los ingredientes. Y el producto es el resultado. ¿Correcto? Reactivos o reactantes y producto. En toda ecuación química siempre va a haber los reactantes y el producto. Los reactantes podemos decir lo que es los ingredientes y el resultado es el producto. Muy bien. Hasta acá. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Sí.
¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Tipos de reacciones químicas. Vamos a conocer 3 tipos de reacciones químicas. Ya, porque no todas van a ser iguales. Se van a diferenciar. La primera, la reacción química de reacción de adición o síntesis. Son reacciones químicas de adición o síntesis. ¿Cuándo decimos que una reacción química es de adición o síntesis? Cuando se produce, cuando 2 o más sustancias se unen para formar un solo producto. Tengo una sustancia A, otra sustancia B, se van a unir y me van a formar un solo producto. En este ejemplo tenemos el agua, por ejemplo. Tenemos el hidrógeno, tenemos el oxígeno y se forma el agua. ¿Ya? Se forma un solo producto. Por ejemplo, aquí yo tengo hidrógenos, oxígenos y se forman moléculas de agua. Molécula de agua. Un solo producto. Tenemos también, por ejemplo, en el caso del amoníaco. El amoníaco se va a unir nitrógeno, hidrógenos y se forman las moléculas de amoníaco. ¿Ya? Tenemos acá, por ejemplo, reacción de adición. Como ustedes mismos lo saben por matemática, en la adición, ¿qué signos se utiliza? El signo más. Yo voy a sumar A más B y tengo un producto. ¿Ya? Esas reacciones químicas de adición o síntesis. Cuando se van a unir 2 o más sustancias para dar un solo producto. Luego tenemos el segundo tipo. Reacción de descomposición, que es todo lo contrario a la primera. En el primer caso, uníamos. ¿Recuerdas? Tenemos productos, sustancias que se unen para formar un solo producto. Ahora, en esta otra reacción que se conoce como reacción de descomposición, es cuando partiendo de un producto, vamos a separarlos en sus componentes o en reactantes. Tengo, por ejemplo, la molécula del agua y lo quiero separar en su hidrógeno y oxígeno. De hecho, que utilizando, ¿no?, algún instrumento especial y procedimiento, como por ejemplo en este caso la electrólisis, aplicando corriente eléctrica y algunas sustancias, podemos separar el agua en sus componentes hidrógeno y oxígeno. A eso se llama reacciones de descomposición. Cuando partimos de un producto y vamos a hallar sus reactantes. ¿Ya? Es cuando a partir de una sola sustancia se producen 2 o más productos. 2 o más productos. ¿Correcto? Entonces, esta es una reacción química por descomposición. Es todo lo contrario a la primera. La primera hemos dicho reacción química de adición, cuando se van a sumar 2 o más sustancias para formar un producto. En cambio, la reacción de descomposición, cuando yo de un producto voy a separar o voy a descomponerlo en 2 o más productos. ¿Ya? Reacciones de descomposición. Luego tenemos una tercera. Las reacciones químicas de desplazamiento simple. Cuando 2 átomos de un elemento van a desplazar a los átomos de otros elementos en un compuesto. ¿Correcto? Cuando va a desplazar, ¿qué significa? ¿Qué entienden ustedes por desplazamiento? O desplazar. Desplazar, ¿qué significa? Cambiarlo. Cambiarlo. Por ejemplo, tengo 2 compuestos. El compuesto A y el compuesto BC. Luego de la reacción, tengo como resultado AC y B.
Miren, en este caso, al compuesto, acá, a este compuesto BC, ¿quién lo ha desplazado? A ha desplazado a B, ¿correcto? A ha desplazado a B y B quedó solito. Acá era BC, ahora queda como AC. Sacaron a B y lo reemplazó A. Eso es por desplazamiento. Cuando va a desplazar a un elemento, ingresa el otro. Por ejemplo, tenemos acá, esto se va a ocurrir entre sal más sal. Cuando yo voy a unir dos sales, por ejemplo, en este caso tengo el cloruro de sodio y tenemos el nitrato de plata. Acá tengo sodio cloro, tengo plata y el nitrato. ¿Correcto? Voy a hacer reaccionar, entonces veo como resultado tengo el cloruro de plata y como resultado tengo el nitrato de sodio. ¿Qué ha ocurrido acá? Al cloruro de sodio, ¿quién lo reemplazó? El sodio salió, ingresó la plata, ¿correcto? Reemplaza, ¿ve? Lo desplaza, lo saca al sodio y se queda la plata. Y la plata, el sodio, ¿a dónde fue? Al nitrato. Sacó a la plata, ingresa el sodio. Esto estamos hablando de desplazamiento simple. Cuando desplaza, cuando saca un elemento y ocupa su lugar el otro elemento. Eso es una reacción química de desplazamiento. Al momento que ya vamos a hablar de ecuaciones más adelante, de repente vamos a entender mejor esto. Lo que tenemos que entender es los tres tipos de reacciones que hay. La reacción adición o síntesis, cuando se unen dos o más sustancias para formar un producto. La reacción química de de descomposición, cuando de un producto se divide o se originan dos o más. De una sustancia se originan dos o más productos, se descompone. Y por desplazamiento, cuando ocurre la reacción y un elemento desplaza al otro y ocupa su lugar, ¿no? Lo desplaza. Por ejemplo, vamos, para entender esto del desplazamiento. Decimos, en primero de secundaria, el auxiliar o el coordinador Miguel ha formado los policías escolares. Muy bien. Vamos a poner, primero de secundaria, decimos, a Jesús Regalado lo puso como brigadier, a Levi lo puso como policía escolar, y por decir, a Marjorie también le puso como policía escolar. Pero estamos viendo de que Marjorie de repente se accidentó, ¿no? Entonces, ese lugar no puede quedar vacío. Entonces, el coordinador dice, vamos a colocar a Yasuri en reemplazo de Marjorie. Entonces, ¿qué pasó? Yasuri desplaza a Marjorie y ocupa su lugar. Eso es lo que ocurre en una reacción química. Entra un elemento químico, desplaza y ocupa su lugar. ¿Ya? Esa es la otra reacción química que hay. Entonces hay tres reacciones, por adición, por descomposición y por desplazamiento simple. Muy bien. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Muy bien. Vamos a pasar entonces a desarrollar nuestros ejercicios. ¿Ya? Ahora sí todos me van a activar sus micrófonos. Trabajando en clase. Es una reacción química. Miren, hemos dicho que alrededor de nosotros ocurren muchas reacciones, pero hay algunas que pueden ser químicas cuando hay transformación, cuando origina un producto nuevo. Porque acá, a ver, doblar un clavo es un fenómeno, romper un papel es un fenómeno, cortar una manzana también, evaporación del agua también, quemar un papel también. Pero de todos estos, ¿cuál es químico? Cuando origina un producto nuevo. Quemar un papel. Correcto. Porque si yo quemo el papel, se origina... Pero entonces la evaporación del agua no es, ¿no?
La evaporación del agua, el agua es líquida y cuando se evapora sigue siendo agua. Pero en agua otro estado. evapora En en otro otro estado. estado, pero sigue siendo agua. Cuando hablamos de reacciones químicas, ya no es lo mismo, debe ser diferente. Cuando quemamos un papel, el papel, al quemarse, ¿qué origina? Dióxido de carbono Ceniza. y energía. La energía y el dióxido de carbono y la ceniza son diferentes al papel. Entonces, ahí estamos hablando de una reacción química. ¿Ya? Evaporación del agua es una reacción, sí, pero física, porque sigue siendo agua. Pero cuando hablamos de química, hay un cambio, una transformación en la estructura de la materia. Ya no es lo mismo. Entonces, ahí hablamos de... Uy, ¿qué pasó acá? Entonces, acá estamos hablando de quemar el papel, ¿no? Esa sería la reacción química. Muy bien. Ah, ya está acá, pues, ¿no? Quemar el papel. Bien, es una reacción química. Todos. Todos. Claro, todos. Acá sería todos. Las sustancias que ingresan a una reacción química son llamadas, ¿cómo son los que ingresan? Reactantes y productos. Reactantes. No, los que ingresan nada más. ¿Cómo se llaman los que ingresan? A los que ingresan reactantes, nomás. Reactantes, ¿no? Es como los ingredientes, los reactantes, correcto. Tenemos una reacción, los que ingresan son los reactivos o los reactantes. Todo o tipo de reacción química donde se forma un solo producto, acá ya me dieron la respuesta, ¿no? Adición o síntesis. Síntesis. Síntesis o de adición o síntesis, cuando forma un solo producto. Y no se olviden, cuando hablamos de adición, siempre va a haber un signo más. Cuando hablamos adición o suma, signo más. Muy bien. Miren, como ya les iba diciendo, nosotros ya estamos desarrollando los prospectos de las universidades, jóvenes. Así que ustedes no van a necesitar ir a las academias. Tenemos una pregunta de la Universidad San Marcos. ¿De qué tipo es la siguiente reacción? Si tengo el agua, acá tengo el agua, y luego lo separan en sus componentes, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué tipo de reacción hay acá? De descomposición. Lo están descomponiendo en sus ingredientes. Lo están separando, lo descomponen. ¿Ya? Cuando empieza de un producto y se separa en dos o más, hablamos de descomposición. Muy bien. ¿De qué tipo es la siguiente reacción? Reacción de descomposición. Descomposición. De Descomposición. Descomposición. ya, de descomposición, ¿qué más? No, está bien. De descomposición. Nada más. Porque no hay desplazamiento. Es descomposición. Muy bien. ¿De qué tipo es la siguiente reacción? Adición. Así que vean un signo más y un solo producto. De hecho, es adición. Adición o síntesis. 8. Es una reacción de adición. No, espérate, la adición. La Ya, muy bien, la A. ¿No habrá más? No. No. ¿Seguro? ¿Qué es adición? Ingresan dos Adición. o más y da un solo producto. La D. Está ingresando dos sustancias. Acá hay una sustancia y acá hay otra sustancia. Y me está dando un solo producto. Acá también hay adición. Acá también hay adición. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo hay dos ejemplos de adición. Cuando se unen dos sustancias y me dan como resultado un producto. Muy bien. Una pregunta de la uni, jóvenes. No me digan que no lo van a poder hacer. Yo sé que sí lo van a poder hacer. Dígame, ¿cuál es la respuesta?
La D. De la uni, y así que no me digan que no van a poder ingresar ustedes. Representa una reacción de descomposición. La D. D. La D. La D. Agua. No, la C. Ay, me La equivoqué C. de marcar. Es la. La C, me equivoqué de marcar. C. Es la La C. C. La C. Correcto, la C. Autoevaluación. Es una reacción química. La digestión. Correcto. Sustancias que ingresan en una reacción química. ¿Cómo se llama? Reactantes. Reactantes. La fotosíntesis de las plantas es un ejemplo de reacción Química. química. Tipo de reacción química en la cual dos o más sustancias se unen para formar un solo Adición o producto. síntesis, la A y B. Adición. A y B. Uy, D. claro, correcto. Acá A y es B, la la- A y B. La A y B. Acá sería de síntesis. A y B, la D. Correcto. Muy bien. Descomposición. Vamos al otro. Una Descomposición. pregunta de la San Descomposición. Marcos. No me digan que no lo van a poder hacer. ¿De qué tipo de reacción estamos hablando? Descomposición. Descomposición. Correcto, de Ya descomposición. lo que Y el último, también de Descomposición. 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 Muy bien. Es una reacción de desplazamiento. La C. Descomposición. ¿Quién desplaza La a C. quién? Acá BC. AB. Muy bien. Lo desplazan, ¿no? ¿Quién desplaza? La C o la A desplaza la C. ¿No es cierto? La A desplaza la C. Entonces, es la C. Ejemplo de reacción de adición. La C. La C. La C. La C. Correcto. ¿La única? E. Sí. Sí, la Muy C. bien. Una pregunta de la uni. ¿La reacción de qué tipo es? Descomposición. 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 ¿Descomposición? Sí. Descomposición. Correcto. Y señala la alternativa que contiene la reacción de síntesis. Síntesis es sumas, ¿no es cierto? Ahí sería. La C. Muy bien, jóvenes. La tarea